Ahora chicos, como siempre, ¿no? Dentro de termometría y dilatación térmica, veamos la segunda parte, dilatación térmica. ¿Qué es lo que vamos a ver en primer lugar? ¿Qué es la dilatación? Los tipos de dilatación, como la lineal, la superficial y la volumétrica. Y por último, cómo varía la densidad con la temperatura. Como punto número uno, chicos, vamos a ver qué es la dilatación. Es un fenómeno físico, chicos, por efecto del calor, que consiste en el cambio de dimensiones que experimenta un cuerpo, ¿ya? Al aumentar o disminuir sus distancias moleculares, es decir, cuando varíe su temperatura. En otras palabras, chicos, la dilatación térmica es el cambio de tamaño, ¿ya? Repito, es el cambio de tamaño que experimentan todos los cuerpos cuando varían su temperatura. Ojo, dije cambio de tamaño, no dije cambio de masa. La masa permanece constante, ¿ya? Entonces, generalmente, chicos, cuando un cuerpo aumenta su temperatura, este aumenta de tamaño. Y cuando un cuerpo disminuye su temperatura, este disminuye de tamaño. Y acá vemos, chicos, algunos ejemplos, ¿no? Mira, acá tenemos un balde con un líquido que seguro aumentó la temperatura, el líquido aumentó su volumen y se está derramando. Acá, por ejemplo, chicos, vemos los rieles de los trenes, ¿no? Que cada cierta distancia hay unos espacios. Estos espacios, ya chicos, se denominan junta de dilatación y justamente es para eso, ¿no? Para que en los días donde hace calor, es decir, la temperatura de los rieles aumente, estos se dilaten y las líneas de los trenes no cambien de forma. Acá también, miren, ¿qué ha pasado con el concreto? Seguro hace demasiado calor y ¿qué ha pasado con el concreto? Aumentó de tamaño y se dilató. Chicos, entonces debemos de saber de que existen tres tipos de dilatación, ¿no? La dilatación lineal, la superficial y la volumétrica. ¿Ya? Entonces, como punto número dos, vamos a ver la dilatación lineal. Es el cambio, chicos, de longitud. Ojo, dilatación lineal es el cambio de longitud que experimenta un cuerpo que tiene una dimensión ya como principal debido al cambio de temperatura. En otras palabras, chicos, la dilatación lineal es el cambio de longitud que experimentan los cuerpos justamente en aquellos donde predomina su longitud, como en alambres, varillas, como muestro acá en la figura, ¿no? Cables, etcétera, ¿no? Entonces veamos, acá, chicos, esta varilla inicialmente tenía una longitud inicial. Vamos a anotar, ¿ya? Repito, inicialmente esta varilla tenía una longitud inicial. Listo, seguro. Ya, y también estaba una temperatura inicial, ¿no? Disculpen. ¿Ya? Y seguro, chicos, le aumentamos la temperatura, ¿ya? ¿Y qué pasó? Al aumentar la temperatura, llegamos a una temperatura final, ¿ya? Y obvio, el objeto aumentó de tamaño hasta tener una longitud final. Listo, chicos, ¿ven? Entonces, de una temperatura inicial pasó a una temperatura final porque hubo un cambio de temperatura, ¿ya? Un cambio de temperatura. ¿Listo, chicos? ¿Y cómo se calcula, chicos? ¿No? ¿Y cómo se calcula el cambio de longitud? Vamos a poner ese cambio de temperatura por el otro lado mejor, ¿ya? Entonces, hubo un cambio de temperatura. ¿Y cómo se calcula lo que se dilata? O sea, el cambio de longitud. Si tú observas, miren, vamos a poner con la regla. Acá, chicos, la varilla que tenía una longitud inicial se agrandó. ¿Y cuánto se agrandó? Se agrandó esta partecita. Esa partecita, chicos, viene a ser el cambio de longitud. O sea, viene a ser lo que se dilata, lo que aumenta de tamaño. ¿Ya, chicos? Y se llama, ¿te acuerdas de este símbolo? Cambio de longitud. ¿Ya? ¿Y cómo vamos a calcular, chicos, ese cambio de longitud? Utilizando la siguiente expresión. Cambio de longitud, longitud inicial, por el coeficiente de dilatación lineal, por el cambio de temperatura. Ya, no te olvides, el cambio de longitud es la longitud inicial por el coeficiente de dilatación lineal y todo por el cambio de la temperatura. ¿Ya? ¿Qué es el coeficiente de dilatación lineal? En primer lugar, chicos, es un valor que depende del material de la varilla. No te preocupes que no te tienes que memorizar nada, ¿no? Simplemente nos van a indicar, ¿no? En un ejercicio, en un problema, nos va a indicar cuánto vale el alfa del material con el que estamos trabajando, ¿ya? Entonces vamos a recordar, chicos, ¿qué significa triangulito L? A ver, triangulito L significa cambio o variación de longitud. Es lo que se dilata, ¿ya? Cambio de longitud.
¿ya? Y se mide en el sistema internacional en metros, ¿ya? ¿Listo? No lo anoto, ya te vas a dar cuenta por qué. ¿Qué significa longitud inicial? L0, perdón, ya te dije, bueno, significa longitud inicial, ¿ya? Longitud inicial, ¿ya? Y acá viene algo muy interesante. Generalmente, chicos, en este tema no trabajamos en el sistema internacional, pero sí te voy diciendo que el cambio de longitud y la longitud inicial, para poder trabajar, deben tener las mismas unidades. ¿Qué quiero decir? Que si el cambio de longitud me da en centímetros, la longitud inicial también debe estar en centímetros, ¿ya? ¿Qué pasaría si la longitud inicial nos dan en milímetros? El cambio de longitud también debe estar en milímetros, ¿sí? No se olviden, a esto me refiero con mismas unidades. Acá está lo nuevo, ¿no? El coeficiente, ¿ya? Coeficiente de dilatación, ¿ya? De dilatación lineal. Dilatación lineal. ¿Y en qué se mide ese coeficiente de dilatación lineal? Generalmente, chicos, en grados Celsius a la menos 1. ¿Ya? Ya te explico. Y si el coeficiente se mide en grados Celsius a la menos 1, este triangulito con una T, tú ya sabes qué significa. ¿Qué significa, chicos? Así es, ya lo hemos visto. El cambio de temperatura. ¿Ya? Repito, significa el cambio de temperatura. ¿Ya? Temperatura. Y si el coeficiente de dilatación lineal está en grados Celsius a la menos 1, perdón, el cambio de temperatura debemos trabajarlo en grados Celsius. Listo, chicos, ¿ya? Entonces tenemos, ¿ya? Nuestra teoría de la dilatación lineal. ¿Cómo se calcula lo que se dilata? El cambio de longitud como longitud inicial por el coeficiente de dilatación lineal por el cambio de la temperatura. Y no te olvides, como siempre, ¿no? Que todo cambio, como el de longitud, siempre es lo final menos lo inicial. O sea, todo cambio, como el de longitud, es longitud final menos longitud inicial. Y todo cambio, como el de temperatura, también debe ser temperatura final menos la temperatura inicial. Chicos, no nos olvidemos esa parte. Acá también, jóvenes, hay que recordar que existe una expresión para calcular de frente la longitud final, y es la longitud inicial por 1 más alfa, o sea, el coeficiente de dilatación lineal, todo por el cambio de la temperatura. ¿Ya, jóvenes? Entonces también hay que recordar esta expresión. En esta tabla, chicos, les muestro, ¿no? Les muestro algunos coeficientes de dilatación lineal en grados Celsius a la menos 1, ¿no? Por ejemplo, del acero, 12 por 10 a la menos 6, del cobre, 17 por 10 a la menos 6, del oro, 14 por 10 a la menos 6. ¿Listo, chicos? Pero repito, esto no te tienes que memorizar, simplemente en los problemas nos tienen que indicar.